Hola, me da mucho gusto saludarte nuevamente en esta cuarta parte del estudio que estamos haciendo sobre el fin de los seres humanos. Un estudio que consta de 5 partes y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la necesidad que tienen los seres humanos de asegurar la vida eterna. No te vayas, vamos a empezar. En esta cita que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que desde el jardín del Edén, Satanás utilizó una verdad manipulada para después contar una mentira. Empezar con una verdad a medias para llevar al engaño a Eva y a Adán. Lo que le dijo Satanás fue que no iban a morir, sino que al contrario, que ellos iban a ser como Dios y que sus ojos iban a ser abiertos a un conocimiento nuevo. Fíjate la importancia del tema que estamos hablando ahorita. Los seres humanos tenemos una necesidad de asegurar que no vamos a extinguirnos, que vamos a trascender, que vamos a algo mejor. La necesidad de asegurar la vida eterna. Por eso estamos hablando de ese tema ahorita y estamos regresando al inicio de la humanidad, al inicio de la creación, cuando Satanás, sabiendo esta necesidad, habla con Eva y le dice, no vas a morir. Si tú desobedeces a Dios, no vas a morir, al contrario, vas a ser como Él. ¿Qué te parece si vamos al consejo de la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, que es el libro en el que estamos basando nuestros estudios? En el capítulo 3, versículo 11, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Está hablando de los seres humanos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es verdad que en el jardín del Edén los ojos de los seres humanos fueron abiertos para conocer el bien y el mal. Pero realmente ellos no necesitaban conocer la desobediencia, el pecado, la parte mala. Ellos conocían lo bueno. El hombre no alcanza a entender, dice Eclesiastés, no alcanza a entender la obra que Dios hizo desde el principio. Y no alcanzó a entender que ellos ya tenían eternidad en el corazón, porque ellos fueron creados perfectos, ellos fueron creados de una manera buena y, como dice la Biblia, en gran manera. Lamentablemente el hombre, el ser humano, se deja fácilmente engañar. No sabe lo que tiene, lo pierde por ir en pos de las migajas. Tenía el ser humano grandes banquetes en su relación con Dios y por voltear a ver cosas que no entendía, se alejó de los banquetes y se metió a las migajas. Eclesiastés 3:11 lo deja muy claro. Dios ya había puesto eternidad en nosotros, en nuestro corazón. Y la intención es que lo entendamos, lo aprendamos y vivamos de acuerdo a esa gran verdad.
Pues seguimos en el tema de asegurar la vida eterna y un primer punto que necesitamos tener claro es que para asegurar la vida eterna necesitamos conservar la santidad. Y es de lo que acabamos de leer ahorita en el libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 8, es la lectura que acabamos de tener. Y fíjate que habla de dos cosas fundamentales. La primera es que en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y de esto habla de un testimonio correcto, de esto habla de un testimonio limpio, un testimonio santo, de un comportamiento correcto conforme a la palabra de Dios. Y nos regresa otra vez a ese estado inicial que tenía el ser humano en el jardín del Edén, que podía platicar con Dios, porque había una intimidad, había una distancia estrecha, corta entre Dios y el ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre vivía en perfección, porque el ser humano vivía en perfección. Sus vestidos estaban delante de Dios blancos, perfectos, limpios. Este punto es muy importante porque cuando Adán y Eva desobedecieron, cayeron en pecado, cayeron en cuenta que estaban desnudos y lo primero que sintieron fue vergüenza cuando se dieron cuenta que el Señor los estaba visitando en el jardín. Sintieron vergüenza. Ahora, la desnudez en el matrimonio, para quedar claros, la desnudez en el matrimonio no debe ser vergüenza, es un matrimonio. Aquí el punto es como un producto de la desobediencia, de la rebeldía, de escuchar esas palabras de la serpiente, van a ser como Dios, el anhelar querer ser como Dios. Adán y Eva no tenían eso en su corazón. Hay que recordar que Satanás, él sí, desde el principio, cuando él era el que custodiaba el trono de Dios, él anhelaba ser como Dios. Y entonces nos culpa de sus pecados y tristemente algunos le creemos. Y la intención aquí es, número uno, para poder asegurar la vida eterna, es entender que necesitamos mantenernos en santidad. El mensaje y la exhortación que el predicador nos hace es a mantener esas vestiduras blancas. El mensaje y la exhortación que hace también es que el ungüento no falte sobre nuestra cabeza. El ungüento era algo que se utilizaba para traer salud en los tiempos antiguos. Era medicina. Y por eso es que es un símbolo del Espíritu Santo. El aceite que unge es un símbolo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, te inunda y te mantiene en esa salud espiritual, te mantiene en esa relación estrecha con Dios. Dijo Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Ese poder para poder testificar, para poder ser testigos de Dios. Necesitamos asegurar la vida eterna manteniéndonos en ese comportamiento, en ese actuar que honre al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es la única manera que se puede permanecer Él ahí. Dice la Biblia que no contristamos al Espíritu Santo. Entonces debemos mantener nuestro comportamiento como hijos de Dios, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Mira, en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Debemos de seguir la paz con todos y debemos procurar la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Aquí no cabe eso que dicen: es que Diosito me comprende, Diosito me conoce. No es Diosito, es Jehová de los ejércitos y nos conoce. Por eso nos dice: sed santos porque yo soy santo. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 4 dice que el Señor, a los que no manchan sus vestiduras, no manchan su testimonio, y si acaso caen en pecado, llegan y mantienen limpias sus vestiduras, se acercan, se arrepienten y buscan otra vez esa reconciliación con Dios, dice que a ellos el Señor Jesús les va a permitir andar con Él con esas vestiduras blancas, porque son dignas. Vestiduras que son dignas de caminar
paso a paso a la par del Señor Jesucristo. Otra necesidad importante para asegurar la vida eterna, aparte de vivir en santidad, que ya lo platicamos, es la necesidad de servir. En Eclesiastés 9:10, la cita que acabamos de leer, nos habla que nosotros debemos hacer todo lo que podamos y hacerlo según nuestras fuerzas, según nuestra capacidad, porque cuando vayamos a la tumba, ahí ya no vamos a poder trabajar, ya no vamos a poder hacer nada adicional. Entonces, la exhortación que está dando es que trabajemos ahorita. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y Él nos puso el ejemplo. Él dijo: el que quiera ser mayor tiene que servir a sus hermanos. El que quiera ser mayor tiene que ser menor que todos. Y no se trata de humillarse, se trata de ser humilde. No se trata de uno menospreciarse, se trata uno de mantenerse en el justo lugar donde le corresponde a uno, como un hermano amoroso que sobrelleva las cargas de sus hermanos, que está dispuesto a servir como Jesús siempre estuvo dispuesto a servir. Esa vida es que necesita ser de servicio. Esa vida necesita ser productiva para que sea una vida que valga la pena. Necesita ser una vida que cuando sirve al prójimo se dé cuenta que es la oportunidad que tiene para servir a Dios. Así ya lo hemos visto en otras citas de la sesión anterior. ¿Te acuerdas que vimos que decía que servimos a Cristo cuando servimos a los demás? Y aparte, servir revela, confirma y desarrolla el propósito específico de cada vida. A lo que Dios te llamó, tú eres un buen siervo y fiel. Porque así dijo el Señor que nos iba a decir cuando esté delante de nosotros en su gran trono blanco: a aquellos que sean fieles, a aquellos que permanezcan hasta el final, a aquellos que ganen la corona de la vida, a eso les va a decir: bien, buen siervo y fiel. Buen siervo porque actuó de la manera correcta, y fiel porque cumplió con el propósito y la misión para que lo que fue llamado. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estas son las palabras que el Señor Jesucristo promete que le va a decir a aquellos que permanecieron fieles. Nótese, no pide que permanezcan perfectos, es imposible. Pero sí pide que permanezcamos fieles en santidad. Santidad no es perfección, santidad es consagración a Dios, ser apartados para Dios, vivir en medio de este mundo, porque dice la Biblia que tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, tenemos que ser sal para darle sazón a la tierra, para que esa sal preserve a la tierra hasta la venida del Señor Jesucristo. Pero debemos de tener claro que esa vida de servicio es importante para asegurar la vida eterna. No quiero terminar esta sección sin antes volver a enfatizar: la vida eterna no se gana por buenas obras. No, señor. La vida eterna se gana a través del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio, Él murió por ti y por mí. Él es el sacrificio perfecto, ofrecido sin pecado en nuestro lugar, que somos pecadores. Pero una vez que somos hechos hijos de Dios, como embajadores de Dios, como hijos de Dios, tenemos que servir. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Hijo de Dios, vino al mundo a servir. Y los discípulos de Él, los creyentes, los seguidores de Él, no podemos hacer menos. Tenemos que hacer lo mismo. Inclusive Él dijo: mayores cosas harán ustedes, mayores cosas haremos nosotros, los que con humildad creemos
y seguimos a Jesús de Nazaret. ¿Qué te parece si vamos concretando algunas ideas? Y para esto hay una pregunta que tal vez nos ayude. En lo específico, en lo personal, tú en lo específico, tu vida en específico, mi vida en específico, ¿qué debemos cambiar para asegurar la vida eterna? Ya vimos que se necesita vivir en santidad. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar de hacer? No puedo seguir con mi misma vida de toda la vida. ¿Por qué? Porque esa vida era como a mí me gustaba vivir, pero no necesariamente es como al Señor le gustaría que yo viva. Seguramente muchas cosas no son del agrado de Dios. Y no se trata de ser un fariseo, fanático, santurrón, religioso, enajenado, ignorante. No, no se trata de ser eso. Se trata de ser un digno seguidor de las pisadas del Maestro. ¿Qué debo cambiar en los temas de santidad? ¿Qué debo de cambiar en los temas de servicio? Porque al final eso es el creyente. La Gran Comisión dice que debemos de llevar el Evangelio a toda criatura. Esa es la labor que nos dejó a ti y a mí, llevar el Evangelio por todas partes del mundo, enseñando todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó y enseñando que se observen, que se practiquen, que se guarden, que se repitan en la vida. ¿Te fijas? Servir. ¿Qué puedo cambiar en mi vida? ¿Qué puedes cambiar en tu vida en específico? Siempre es práctico hacer una lista, no tiene nada de malo. Ser honesto, orar al Señor, Señor, revélame, ¿qué tengo que cambiar? Vamos concretando el tema. Es importante asegurar la vida eterna, sí es importante, pero vamos haciéndolo de una manera objetiva, por objetivos, de una manera práctica, con cosas palpables. ¿Qué vamos a ir cambiando? Como hemos estudiado, la vida eterna no se gana con las buenas obras. La vida eterna se obtiene a través de restablecer nuestra relación con Dios Padre a través de Jesucristo. Mira, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo por quien podemos asegurar la vida eterna. Sin embargo, si no somos diligentes, si no nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, entonces se supone que si Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, nos llamó de la muerte, de la separación, a la vida, para una vida en abundancia, una vida espiritual, una vida eterna, tenemos que comportarnos de esa manera, porque la Biblia dice: por sus frutos les conoceréis. Una vez restablecida esa relación de nosotros y el Padre a través de Jesucristo, dice el Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Un solo mediador, un solo camino, una sola puerta. Él mismo lo reveló. Una vez que se restableció esa relación, la vida de servicio y santidad nos da una referencia de que vamos en buen camino, porque son frutos. No se trata de fingir, no se trata de tratar de comportarse como si fuera. No, se trata de ser. Para cuando uno es, uno se comporta como uno es. El servicio y la santidad no compran la vida eterna, pero los comprados por el sacrificio de Cristo sirven y viven en santidad.